¿A qué hueles? ¿A qué hueles? Por eso que sería bueno que le digas al hermano que está al lado tuyo, ¿a qué hueles? Y tal vez tengas que hacer así. ¿A qué hueles? ¿A qué hueles? ¿Cuál es tu aroma? ¿Cuál es el perfume que tú desprendes? ¿A qué hueles? Eclesiastés capítulo 10, versículo 1, dice: así como las moscas muertas apestan todo un frasco de perfume, una pizca de necedad arruina gran sabiduría y honor. Moscas muertas que arruinan todo el frasco del perfume. ¿Qué tamaño tiene una mosca? ¿No es cierto que no es un gran insecto? Es algo pequeño, algo diminuto. ¿Y cuánto vale una mosca muerta? Absolutamente nada. Pero sin embargo, algo tan diminuto y encima muerto tiene el poder de echar a perder todo un frasco de buen perfume. Imagínense. Las moscas muertas hacen heder, hablando espiritualmente, hacen heder nuestro testimonio. Las moscas muertas producen mal olor en nuestra vida espiritual. Las moscas muertas hacen que nuestra persona apeste. Las moscas son tan pequeñas, no valen nada, pero puede echarlo todo a perder. Pueden echar a perder nuestra vida de honradez, pueden echar a perder un buen testimonio, pueden echar a perder un ministerio fructífero con todo, pueden echar a perder un matrimonio y lo pueden arruinar todo por una pequeña locura. Moscas muertas. ¿Y cuáles son estas moscas muertas en el plano espiritual? Son ese pequeño pecado, son ese desliz inocente que echa a perder toda nuestra vida cristiana. Todos tenemos un olor característico. Y cada vez que nosotros llegamos a algún lado, emanamos un perfume. Y que ese perfume puede ser agradable o desagradable. Me pasa con mi hija Juliana, la más chiquita de la familia. Ella me dice que no puede dormir si no va a dormir con mi almohada. Y entonces todas las noches ella va a mi cama y me quita la almohada. Y se la lleva a su cama para dormir con esa almohada. Y yo le pregunté, pero ¿por qué tú necesitas mi almohada? ¿No hay otras almohadas en la casa? Me dice, no, papá, porque a mí me gusta olerte a ti. El olor tuyo es el que me gusta. Y a mí a veces me da risa, porque cuando la funda de la almohada está recién lavada y todavía yo no la he usado, lo que ella hace es que agarra la almohada y me la pone en mi cabeza y me la empieza a refrescar toda así, ¿no? Porque dice que quiere olerme a mí. Es que hay un olor que cada uno desprendemos y que nos llegan a conocer por ese olor. Usted seguramente encontrará alguna persona que a lo mejor no la ve, no la escuchó, pero siente el olor. Ah, llegó tal persona. Hay olores característicos que nos identifican y todos tenemos esos olores. Y hablando de olores, por supuesto están los olores agradables, que son los olores que nos atraen, son los olores que nos gustan, son los olores que nos dan oxígeno, que cuando los respiramos es como que ¡wow! Se nos abre todo el pecho para oler esa fragancia tan buena. Pero también están los olores que son desagradables.
son los olores que en vez de acercarnos, son los olores que nos alejan, son los olores que nos causan repugnancia, que hasta tal vez nos lleguen a llegar a hacer vomitar. Todos tenemos algún olor característico. Dios tiene también olfato y Dios puede oler nuestros olores. Y por supuesto hay olores que le agradan a Dios y hay olores que no le agradan a Dios. Mirá lo que dice en Génesis capítulo 8, versículo 20 al 21. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato. ¿Qué está queriendo decir ahí Dios? Que olió lo que Noé le estaba ofreciendo. Y dice que le agradó. Al olerlo, Dios dijo, esto me agrada, esto me gusta. Olor grato. Y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Dios olió, percibió ese olor grato que había en Noé, en la persona de Noé. Y también lo recibió cuando Noé ofreció su ofrenda, su holocausto, que le llegó a Dios como un perfume agradable. Dios lo olió, lo que Noé le estaba brindando. Dios olió el perfume que había en Noé. Y dice la Biblia, lo que leímos, que este olor que desprendía Noé era tan agradable para Dios, era tan bueno ese perfume, que dice que lo lleva a Dios a tomar una decisión importantísima. Lo lleva a tomar la decisión de no volver más a destruir todo ser viviente como lo había hecho antes. ¡Wow! Mire el poder de un buen perfume. Mire lo que Dios puede hacer cuando vuela en ti algo que Dios reciba con agrado. El poder que puede hacer Dios, cómo Dios te puede llegar a bendecir cuando Dios te huela. Diga, uy, me agrada el perfume que usa mi hijo. Y algo va a desatar Dios de bendición sobre tu vida cuando eso ocurra. Pero si vamos al contexto entonces de esta decisión que Dios toma de no destruir más al hombre, dice que lo hace porque ya Dios venía de destruir a la humanidad a causa de la mucha maldad que había en la tierra. Y eso lo dice ahí en Génesis capítulo 6, versículos 5 al 7. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era como mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, fíjense, de continuo solamente el mal. No había ningún tipo de pensamiento bueno que Dios pudiera encontrar en algún ser humano. De continuo era pensar en lo malo, en hacer lo malo. Dice que la maldad era mucha en la tierra. Tal es así que dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Dios no solamente tiene olfato, también Dios tiene corazón. Y dijo Jehová, raeré. ¿Qué significa raer?
quitar de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. ¿Por qué entonces Dios llegó a destruir toda la humanidad? Porque vio que la humanidad era, la maldad que había en la tierra, en el hombre, era mucha. Y esto es muy interesante, porque la Biblia, Jesús mismo dice que la segunda venida, que cuando Él volviera a venir en los tiempos finales, dice que sería como en los tiempos de Noé. ¿No estamos viviendo esos tiempos ahora? Si no, usted nada más que tiene que encender las noticias para ver cómo la maldad está aumentando de una manera alarmante en la tierra. Amor, ya no hay amor. Hoy se matan padres con hijos, madres matan a los hijos. Hoy no hay amor. Ponen bombas por donde quieran, no les interesa si matan niños, si matan mujeres. Los que entran a robar a las casas, por nada matan. Se ha perdido todo amor. La maldad está cada vez aumentando y está creciendo alarmantemente. Y dice que la segunda venida del Señor será como en los tiempos de Noé. Dios solamente veía la maldad que había en el hombre. No podía ver otra cosa porque el hombre no tenía otra cosa. Era de continuo hacer el mal. El hombre solamente pensaba en hacer lo malo. Por eso dice que Dios se arrepintió de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Por eso es que decide exterminar al hombre de la faz de la tierra, porque todo lo que Dios olía era malo, era desagradable. A Dios lo que el hombre hacía le olía a podrido. Cada vez que Dios quería oler la tierra, lo que estaba pasando, el olor que le llegaba a Dios era un olor desagradable, era un olor a podrido. Pero solamente porque no acabó con todo el mundo, porque pudo seguir con el hombre en la tierra, no lo destruyó totalmente. ¿Por qué? Porque encontró un solo hombre. En toda la tierra encontró un solo hombre que olía bien, que tenía el perfume que a Dios le agradaba. Era el hombre que llevó a Dios a tomar la decisión luego de seguir multiplicando nuevamente la tierra y de no destruirla nunca más, de la manera que lo hizo. Porque encontró un hombre que olía bien al Señor. ¿Quién era ese hombre? Noé. Y fíjense en lo que vamos a entrar hablando ahora. Que en la Biblia, cuando a Dios algo le huele mal, lo describe con una palabra que se llama abominación. Cuando a Dios no le agrada algo que huele mal, que tiene mal olor, Él lo llama, eso es abominación. Y cada vez que aparece esta palabra en la Biblia, cuando Dios dice y es abominación, quiere decir que para Dios eso le huele a podrido. Eso le huele mal, eso le huele, lo detesta, eso lo aborrece. ¿Y qué significa abominación? La palabra abominación, según el diccionario, abominación significa detestable, repugnante, algo que inspira horror y espanto. Y entonces vamos a mirar lo que a Dios le huele mal. Vamos a ver cuáles son las cosas que a Dios le repugna, cuáles son las cosas que a Dios le da asco. Y vamos a ver primeramente entonces que a lo que Dios no le huele bien es el ocultismo. El ocultismo.
Deuteronomio capítulo 18, versículo 10 al 12. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es que abominación. Todas estas cosas son abominación. Quiere decir que todas estas cosas, ¿cómo le huelen a Dios? ¿Cómo le llega ese perfume a Dios? Como un perfume podrido, un olor desagradable. El que practica todas estas cosas es abominación, no le agrada a Dios. Es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones, Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Por estas abominaciones, Jehová echa a estas naciones delante de ti. Dios les estaba dando a su pueblo la tierra prometida. Pero esa tierra que ellos iban a habitar no era una tierra que estaba vacía. Era una tierra que estaba llena. ¿Y de qué estaba llena? ¿De qué tipo de personas? Estaba llena de personas que practicaban el ocultismo. Estaba llena de personas que eran brujos, que eran hechiceros, que eran adivinos. Y Dios detestaba todas estas prácticas. Y por eso le dice lo que leímos en el último versículo: por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Quiere decir que como esta gente le estaba dando mal olor a Dios, dice que Él los iba a quitar de esa tierra, los iba a sacar y iba entonces a poner a su pueblo. Pero su pueblo, cuando entrara en esa tierra, tenía que dar un buen olor, tenía que darle a Dios un perfume que le agradara. ¿Y cómo se lo iba a dar? No practicando lo mismo que ellos practicaban. Por eso es que Dios aborrece y le huele mal el ocultismo, le huele mal la hechicería, le huele mal el horóscopo, la astrología, los que consultan los astros para averiguar el futuro, los signos zodiacales. Todavía hay cristianos que no han sido libres del horóscopo. Todavía no han sido libres de los signos zodiacales. Todavía hablan con gente acerca de qué signo sos, que cuándo naciste, qué día, y empiezan a hablar de la astrología. Y a lo mejor uno dice, pero eso es inofensivo. Eso yo no lo hablo en serio, eso es para pasar el tiempo, para tratar con mi compañera que me dice que le pasó y que leyó el horóscopo y que le hizo tal cosa. Es un comentario nada más. Eso es abominación para el Señor. Eso es abominación. Todavía hay cristianos que leen el horóscopo. Entran, bueno, antes era el periódico, ahora en la computadora, en la tableta, en el teléfono, leyendo todavía el horóscopo. Y esto hace que cuando Dios te huele, tú desprendes un olor desagradable para Dios. Consultar a divinos. Voy para que me tiren las cartas, que me lean las manos, que me adivinen el futuro, que me digan con quién me voy a casar, qué me va a pasar, voy a ser rico o no voy a ser rico, cuál será el número de la lotería que voy a ganar. Abominación. Hacer conjuros. Esas consultas que se hacen para que el esposo que se fue pueda regresar. Vamos a hacerle un conjuro, vamos a hacerle un trabajo. Y usted sabe las diferentes formas en que se hacen esos conjuros, porque yo quiero que mi esposo regrese, no quiero que mi esposo mire a ninguna mujer. O el hombre para que la mujer se enamore de él y lo vea solamente a él. Conjuros.
eso le da mal olor a Dios. La santería, los baños, las limpiezas, acudir a los curanderos para que te sanen de alguna enfermedad, a través de ciertos ritos, a través de ciertas cosas que ellos utilizan para sanarte. Dios dice que todo esto es abominación y que Dios lo detesta y por estas cosas trae castigo. Dios cuando te huele, Él quiere olerte bien, agradable. Pero para que te huela bien y agradable, te tienes que quitar todas estas cosas. Amén. A Dios le huele mal, segundo, la idolatría. Las imágenes, postrarse, adorarlas, encenderle velas. Abominación. Tener el crucifijo y rezarle, abominación. Éxodo 20, capítulo 20, versículos 4 y 5. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo. ¿Qué es lo que hay en el cielo? Los ángeles, Dios, Jesucristo. No te hagas ninguna imagen de lo que hay allá en el cielo, aún de los santos que han muerto. No te hagas ninguna imagen de ellos. San Gregorio, Lázaro, ¿y cuántos hay? La Virgen. ¿Qué es lo que dice ahí? Ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. No hagas imágenes, no idolatres a ningún hombre en esta tierra. A nadie. Y debajo de la tierra, y ni en las aguas debajo de la tierra, a los animales. Hay culturas que adoran animales, insectos, reptiles. No te harás ningún tipo de imagen, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás. ¿Qué significa inclinarse y honrarlas? No lo tienes que hacer, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, como si yo te he creado. Si yo te he salvado para que me adores a mí, ¿cómo es que te vas a adorar a otros ídolos? Jehová celoso. Que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. El Salmo 115 también dice que los ídolos tienen ojos, pero no ven, tienen oídos, pero no escuchan, tienen pies, pero no caminan. A ellos hay que andar llevándolos cargados. Y dice, son muertos, pero son más muertos todavía los que lo adoran. Para Dios la idolatría le huele mal. Entonces, ¿cómo está tu perfume en esta área de tu vida? ¿Qué olería Dios cuando se aproxime a ti? A Dios le huele mal, tercero, la injusticia, la deshonestidad. Deuteronomio capítulo 25, versículo 15 y 16. Pesa exacta y justa tendrás. ¿Cómo tiene que ser tu pesa? ¿Cómo tiene que ser tu balanza? Exacta y justa, porque hay balanzas que están preparadas para robar, para decir que pesa tanto, pero está preparada para robar. No dice el verdadero valor. Efa cabal y justo tendrás. ¿Para qué? Para que tus días sean prolongados sobre la tierra que Jehová tu Dios
te da. Promesa de larga vida. Cuando eres honesto, cuando eres honrado. Porque abominación es a Jehová, tu Dios, cualquiera que hace esto y cualquiera que hace injusticia. Cualquiera que hace ¿qué cosas? Adulterar la balanza. A Dios aborrece, a Dios le huele mal cuando tú eres injusto con las personas. Cuando tú no las tratas apropiadamente como merecen, con respeto. Tú eres injusto, a Dios le huele mal. Si tú tienes empresas y tienes trabajadores debajo tuyo, a Dios le huele mal cuando tú explotas a tus trabajadores. Si tú tienes una empleada en tu casa, a Dios le huele mal si tú no le pagas lo que tienes que pagarle correctamente. A Dios le huele mal. Cuando tú no pagas con justicia. Cuando tú no haces lo que es justo. Cuando tú eres deshonesto y le robas a la gente y te pasas de vivo y tomas al otro de tonto. A Dios le huele mal estas cosas. Si tú vendes un carro o tú vendes algo como bueno, sabiendo que eso no está bueno, sabiendo que le estás vendiendo gato por liebre, a Dios no le agrada. A Dios eso le huele mal. Cuando Dios se aproxima a ti y te huele, uy, Dios se aparta. El olor que desprendes es desagradable a los ojos de Dios, al olfato de Dios. A Dios le huele mal la corrupción. A Dios le huele mal los sobornos. A Dios le huele mal los negocios torcidos. Cuidado. A Dios le huele mal, cuarto, el sodomismo, el homosexualismo y el lesbianismo. Levítico 18:22 dice: no te acostarás con un hombre como quien se acuesta con una mujer. Eso es ¿qué? Una abominación. ¿Por qué Dios lo detesta? Porque viola el orden natural de su creación. Viola el orden natural de la familia. Dios lo detesta. ¿Por qué? Porque Dios no creó a Adán y a Esteban. Dios creó al hombre y a la mujer. Y los bendijo y los unió en el santo matrimonio. Y los mandó, vayan, multiplíquense y sean fructíferos. ¿A quién? Al hombre y a la mujer. Eso es lo que Dios bendijo. Eso es lo natural. Porque hombre con hombre o mujer con mujer no da fruto. Y todo lo que es privado de fruto no es natural. Lo que es natural y viene de Dios se reproduce, se multiplica y cumple con el propósito de Dios. Miren el Nuevo Testamento, para aquellos que dicen, no, eso era del Antiguo Testamento. Romanos 1, 26, 27. Por esa razón Dios los abandonó a sus pasiones como vergonzosas. ¿Cómo Dios llama a esas pasiones? Vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas como vergonzosas con otros hombres. ¿Y como consecuencia de qué? ¿Qué son esas cosas entonces? ¿Cómo Dios lo llama eso? ¿Cómo Dios lo llama? ¿Consecuencias de qué?
Pecado. Como consecuencias de ese pecado, Dios llama a las cosas por su nombre. No que eso ahora es una atracción, que ahora uno nace con eso, es un nuevo manera de vivir, es un nuevo sexo. ¿Dios cómo lo llama? Pecado. Sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. A Dios todo esto le huele a podrido. Y por eso viene el castigo. Hoy quieren adoctrinar en la sociedad, quieren adoctrinar a través de los medios de comunicación, a través de la educación, quieren adoctrinar a nuestros niños, haciéndole creer que ser homosexual es normal. Hasta las iglesias están cayendo en esta abominación. Porque, como todos conocen, hay iglesias puramente para homosexuales. La Biblia dice que Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra precisamente por la sodomía. Justamente cuando venían los ángeles que venían a quitar a Lot de la ciudad, aún hasta con los ángeles querían. Con Lot querían, no querían con las hijas. Y Dios no encontró a nadie ahí para salvar esa ciudad que tuviera buen olor. Ni 5, ni 10. La Biblia dice que todo lo destruyó porque a Dios todo le olía a podrido. Amén. A Dios le huele mal, 5, el adulterio, la fornicación, la inmoralidad sexual. A Dios le huele mal. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Y manifiestas. ¿Qué es manifiestas? Se ven. Son las obras de la carne, que son ¿qué? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Dios aborrece todas estas cosas. ¿Por qué? Porque trae sufrimiento. Porque Dios no diseñó al hombre para sufrir de esta manera. Cuando un hombre casado va con otra mujer que no es su esposa, mientras está acariciando a esa otra mujer, en su casa tiene una mujer llorando y sufriendo. Dios huele a podrido estas cosas. La fornicación es aquel que tiene relaciones sexuales sin estar casado. Dios diseñó el sexo para ser utilizado dentro únicamente del matrimonio. Para Dios el sexo es bueno, porque Dios lo creó si se utiliza únicamente dentro del matrimonio. Dios aborrece el adulterio, la fornicación, la impureza sexual. A Dios le huele mal, 6, la avaricia. ¿Qué es la avaricia? Es un deseo exagerado de tener cosas. Llegué a tener algunas cosas, pero como soy avaro, quiero más, y quiero más, y quiero más, y quiero más. Éxodo 18, 21 dice: además escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad que aborrezcan la avaricia. Y ponlos sobre el pueblo por jefe de millares, de centenas, de 50 y de 10, que aborrezcan la avaricia. Dios manda que ponga como líderes a aquellos que aborrezcan la avaricia. Dios nunca va a mandar que se aborrezca algo que Él mismo no aborrezca. La avaricia es mal olor para Dios.
Jesús dijo, tengan cuidado con la avaricia, porque la felicidad del hombre no consiste en la cantidad de bienes que posee. Hay gente que piensa que siendo rico, cuando yo sea rico, cuando yo tenga el dinero, ahí voy a ser feliz. Por eso es que me tengo que matar, porque tengo que llegar a ser rico, a tener dinero, a tener la casa, porque eso me va a dar la felicidad. Y Jesús dijo, cuidado con la avaricia. ¿De qué te vale que ganares todo el oro del mundo y perdieres tu alma? Dijo Jesús. Le huele mal, le huele a podrido la avaricia. A Dios le huele mal 7, la mentira. La Biblia dice que Satanás es padre de toda mentira. Así que nosotros entonces cuando mentimos, ¿en qué nos convertimos? ¿En hijos de quién? Porque Él es el padre de toda mentira. Y Jesús dijo, no hay ninguna verdad en Él. No existe la verdad en Satanás. Él es el padre de toda mentira. Y Dios abomina la mentira. Por eso Jesús cuando nos convertimos, Él dice, quítense el viejo hombre que está corrupto, que está minado, contaminado por la vieja naturaleza. Y vístanse del nuevo hombre que está según la imagen de Jesucristo. Y por eso dice, quítense de ustedes toda mentira y hablen verdad. Hablen verdad, porque la mentira le huele mal a Dios. Proverbios 12:22 dice, los labios mentirosos son ¿qué? Abominación a Jehová. Pero los que hacen verdad son su contentamiento. Proverbios 6:16 al 19. 6 cosas que hace, aborrece Jehová. Y aún 7 abomina su alma. ¿Cuáles son estas cosas? Los ojos altivos, el orgullo, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocentes. Como hemos visto hace poco, padres que matan a sus hijos, derramadores de sangre inocente. El corazón que maquina pensamientos inicuos. Aquel que está pensando cómo hacerle mal al prójimo. Cómo quiero que le vaya mal, cómo lo quiero destruir. Dios lo abomina. Los pies que son presurosos por correr al mal. El testigo falso que habla mentiras. Y fíjese en este, el que siembra discordia entre hermanos. Abominación. Aquel que se mete a dividir a los hermanos. Aquel que le va con un chisme a hablar mal del otro. Aquel que le va a hacer comentarios en contra del otro hermano. ¿Sabes que este dijo esto de ti? Ah, no me digas. ¿Y por qué lo dijo? No, porque tú le hiciste tal cosa. ¡Ah! Cuando lo vea, lo acabo. Dividió a los hermanos. El que siembra discordia entre hermanos es abominable, es abominación para Dios. A Dios le huele mal, 8, la tibieza. Diga tibieza. Apocalipsis capítulo 3, versículo 15 y 16. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Wow. Qué poco serio que tomamos la palabra de Dios nosotros. La tibieza es un estado espiritual que le produce náuseas a Dios.
¿Por qué? Porque como en la vigilia la profeta nos dijo que los jóvenes quieren estar con un pie en el mundo y un pie aquí en la iglesia. Eso es tibieza. Eso hace que Dios tenga náuseas. Estar en ese estado espiritual, tú te conviertes en una persona indiferente a las cosas de Dios. Cuando estás en ese estado espiritual, tú te da lo mismo venir a la iglesia que no venir. Cuando tú estás en ese estado espiritual, te da lo mismo. Venir cuando se te dé la gana, ser un espectador, te da lo mismo orar, te da lo mismo leer la Biblia, te da lo mismo en ese estado espiritual, todo te da igual, no hay diferencia para ti. Y esto es abominación, esto le huele mal a Dios. Si Dios se aproxima a ti y te huele, ¿qué perfume va a oler de ti? ¿Tibieza? Colosenses capítulo 3, versículo 6. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por todas estas cosas que le causan mal olor a Dios, viene el castigo, viene la ira de Dios. Volviendo a Noé. ¿Qué es lo que hacía Noé para que Dios, cuando oliera en Noé, él diera un perfume agradable? ¿Qué es lo que vio Dios en Noé? Que cuando iba a olerlo, dice, wow, Noé tiene un perfume que me agrada. Wow, yo quiero estar al lado de Noé. Me agrada el perfume que él tiene. Uy, eso me acerca a Noé, no me aleja. ¿Qué es lo que tenía Noé? ¿Qué es lo que era tan grato para Dios que lo tenía Noé? Y ahí lo vemos en Génesis capítulo 6, versículo 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón ¿cómo? Justo. ¿Qué estaba viendo Dios en Noé? Justo. Era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. ¿Qué estaba viendo Dios en Noé? Justo, perfecto, y caminaba con Dios. Génesis capítulo 6, versículo 22. ¿Qué más vio Dios en Noé? Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. ¿Qué encontró Dios en Noé? Obediencia. Perfume que agrada a Dios. Obediencia. Génesis 8, 20, 21. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. ¿Qué hizo Noé? ¿Qué hacía Noé? Ofrecía. Constantemente él sabía que Dios era el primero en su vida, que él era digno de merecer todo. Y Noé permanentemente, él ofrecía. Y cuando Noé ofrecía, dice que Jehová percibió olor grato. Noé le ofreció a Dios su ofrenda, pero ¿cuál ofrenda? La ofrenda de un hombre que ama a Dios, la ofrenda de un hombre que es justo, la ofrenda de un hombre que es obediente, y esa es la ofrenda que llega a Dios como olor fragante. Porque cuando le presentamos una ofrenda a Dios, lo que primero Dios mira y huele antes de recibir la ofrenda es al que está trayendo la ofrenda. Porque Caín también trajo una ofrenda a Dios, ¿sí o no? ¿Y por qué no se la aceptó? Porque vio primero a Caín, el corazón de Caín.
que no era justo, que no era obediente, que no amaba a Dios y no se la aceptó. Siempre que vas a dar una ofrenda, Dios primero va a mirar tu corazón, va a mirar tu actitud. Va a mirar si eres justo, si eres obediente, si caminas con Dios. Y esa es la ofrenda que cuando tú le presentas, le llega a Dios como un olor fragante. Dios primero mira tu corazón y después tu ofrenda. Amén. ¿Qué hizo Noé también? ¿Qué es lo que vio Dios en Noé? Dice que Noé edificó un altar. ¿Qué significa para nosotros que Noé edificó un altar? En nuestros días, hoy, nuestro altar son nuestras oraciones. Son ahí ese tiempo que tenemos a solas con Dios. Ese es el altar que nosotros edificamos. Son las oraciones, son la intimidad que tenemos con Dios todos los días, allí en nuestro cuarto, apartado, lejos de todo lo que tenemos que hacer en el día, nos tomamos un tiempo, construimos un altar, ahí es donde nos arrodillamos, nos inclinamos a orar a Dios. Apocalipsis capítulo 5, versículo 8 dice: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. ¿Quién es el Cordero? Jesús. Todos tenían arpas y copas de oro llenas ¿de qué? De incienso. ¿Qué es el incienso? Es ese olor fragante, es el perfume que le llegó a Dios. ¿Y cuál era ese incienso? Las oraciones de los santos. Le llegó a Dios como un olor fragante. Cuando tú oras con ese corazón que Dios te mira primero, ¡wow! Ahí están las copas llenas de tus oraciones. Esas oraciones que llegan a Dios como un perfume y que es el producto de tener una vida íntima con Dios, es el producto de caminar con Dios. Cuando Noé dice, la Biblia dice que Noé caminaba con Dios, está diciendo Noé tenía una relación con Dios, Noé era amigo de Dios. Dios huele bien, a Dios le gusta el aroma de las personas que son justas, que caminan con Dios, que son obedientes, que ofrecen lo mejor que tienen a Dios y que lo buscan en oración. ¿Tú quieres que Dios te huela bien? Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 14 al 16. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre, ¿cuántas veces nos lleva? Siempre, ¿en qué? ¿En qué nos lleva siempre? En triunfo, en Cristo Jesús. Y para que tengamos triunfo, ¿qué tiene que haber primero? Luchas. Pero siempre con Cristo nos lleva a triunfar en todas esas luchas. Y por medio de nosotros, diga por medio de nosotros, manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. O sea, ¿a través de quién en este mundo Dios manifiesta su perfume? A través de nosotros. Decirle, Dios manifiesta su perfume a través de ti. Decirle al que está al lado tuyo. Dios manifiesta su perfume a través de ti. Porque para Dios somos grato olor de Cristo. Y escuchen, somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte. Y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Dios manifiesta a través de nosotros el olor de su conocimiento. Cuando usted sale a predicar, cuando usted sale a evangelizar, cuando usted sale a dar una palabra de parte de Dios, Dios lo está utilizando a usted para que usted irradie el aroma de Dios hacia esa persona.
Estamos en medio de un mundo y de una sociedad corrupta, pero que Dios quiere que en medio de esa sociedad, Dios quiere que lo olamos a Él. ¿Dónde? Que llevemos el olor de Él. ¿Dónde? En todo lugar. Donde te muevas, tú llevas el perfume de Dios contigo. Para Dios somos olor grato. ¿Pero para quién? Dice, para los que se salvan. ¿Somos olor grato para quién? Para los que se salvan. Me acuerdo cuando estaba en la secundaria, aquí es el high school, allá había comenzado las clases, había pasado unos meses, y me acuerdo que viene un compañero de la escuela y lo primero que me pregunta es, ¿tú eres cristiano? Y yo le dije, sí. ¿Y cómo tú sabes? Por la forma en que te comportas. Eres diferente a los demás. ¡Wow! Yo sin darme cuenta ahí estaba irradiando el perfume de Dios en mi vida hacia otra persona. ¿Pero a quiénes? ¿A quiénes? A los que se salvan. Somos olor grato para los que se salvan. Él también era cristiano. Cuando le pregunté, ¿y tú también eres cristiano? Sí, yo también soy cristiano. ¡Wow! Claro. A los que se salvan, nosotros somos un olor grato. Pero somos un olor de muerte para los que se pierden. Para los que se pierden, nosotros le vamos a oler muy mal. Vamos a hacer un perfume feo para ellos. No le vamos a caer bien. Nos van a rechazar. No van a querer estar con nosotros. Para ellos nosotros seremos unos fanáticos. Para ellos nosotros seremos unos retrógrados, unos estúpidos, unos ignorantes a quienes nos lavaron la cabeza, unos aleluya. Para ellos, para los que se pierden, ese es el perfume que nosotros les damos. Para ellos somos un mal perfume. Para los que se pierden. Mire lo que dice este mismo capítulo en la versión traducción lenguaje actual. Doy gracias a Dios porque nos hace participar del triunfo de Cristo y porque nos permite anunciar por todas partes su mensaje para que así todos lo reconozcan. Anunciar la buena noticia es como ir dejando por todas partes el suave aroma de un perfume. Y nosotros somos ese suave aroma que Cristo ofrece a Dios. Somos como un perfume que da vida a los que creen en Cristo. Por el contrario, para los que no creen, somos como un olor mortal. ¿Quién es capaz de cumplir con la tarea que Dios nos ha dejado? Dios nos ha dejado una tarea. ¿Cuál es esa tarea? Ser el perfume de Cristo aquí en la tierra. Esa es la tarea. Debemos oler ¿a qué? A Cristo. Debemos oler a obediencia. Debemos oler a caminar con Dios. Debemos oler a verdad. Debemos oler a tener esa intimidad y esa relación con Dios. Debemos oler a oración. Somos el perfume de Cristo aquí en la tierra. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 13. Mis queridos amigos, no se extrañen si los pecadores de este mundo los odian. Miren lo que está diciendo la palabra ahí. No te extrañes, eso va a ser normal si te odian por causa de Cristo. Y fíjate bien que no solamente los pecadores, no solamente las personas del mundo, aún tus propios familiares, lo que más tú amas, lo que más cerca tienen, te van a odiar, no te van a aceptar, te van a rechazar.
a causa de que somos olor de muerte para los que se pierden. Y por esta causa muchas veces, como nos desprecian, como no nos aceptan, como no nos vuelven a hablar, entonces nosotros tratamos de hacernos a ellos. Tratamos entonces de cambiar el mensaje para agradarlos a ellos. Y ahí es donde viene el problema, porque nosotros no tenemos que cambiar el mensaje, porque ya aquí nos está diciendo que vamos a tener problemas con los que se pierden, porque vamos a hacerle perfume no grato para ellos. Por eso Jesús dijo que Jesús era la luz y vino a dar luz, pero los que estaban en tinieblas no la quisieron aceptar porque amaban más las tinieblas que la luz. Tú cuando llegues a un lugar que tal vez tú antes participabas con ellos, pero ahora tú eres luz y ellos están en tinieblas y te digan, vamos a tomar, vamos a tal lugar, vamos a mirar esto, y tú digas, no, yo ya no hago más ninguna de esas cosas, ahora mi vida es para Cristo. No le vas a oler bien a esa persona. Se te va a burlar, te va a decir, wow, te perdimos. Te perdimos. El mundo te perdió. Tu familia te perdió. ¡Wow! Porque damos el perfume de Cristo. El que es salvo, te va a oler con esa fragancia. Pero el que se pierda, te va a despreciar. Por eso es que Dios, por medio de nosotros, manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Y la pregunta es, ¿a qué hueles? ¿A qué hueles? ¿Usted sabe que el olfato tiene un problema? El olfato se puede adaptar y acostumbrar a cualquier olor. ¿Usted sabía eso? A usted algo le huele mal, pero después de estar allí por más de 2 minutos, ya no le huele mal. ¿Por qué? Porque ya se acostumbró a ese olor. Hay personas que, por ejemplo, tienen un perro en la casa. Pero para los dueños de la casa, para los que tienen el perro, esa casa huele de maravilla. Esa casa huele a perfume. Ellos no se dan cuenta del olor que hay en esa casa. ¿Por qué? Porque ya se acostumbraron a ese olor. Pero en cambio viene alguien de afuera y huele ahí. ¿Qué va a decir? Uy, acá hay un perro. Hay olor a perro. ¿Por qué el que vive ahí no tiene ningún problema y el que entró sí lo tiene? Porque ya vivió con el olor y se acostumbró. Si no, no le pasa lo mismo cuando usted sale del baño y usted sale feliz y sale contento y sale riéndose, pero el que entra detrás suyo, ¡wow! ¿Por qué usted salió feliz y contento? Porque estuvo ahí más de 2 minutos y se acostumbró. Y asimiló ese olor y para usted fue un olor normal. Pero el que entraba para nada. Y lamentablemente, iglesia, hablando espiritualmente, nos puede pasar lo mismo, que nos acostumbremos a vivir con el mal olor del pecado en nuestras vidas. Como estamos acostumbrados a ese mal olor, entonces no lo vamos a rechazar y entonces podemos vivir con esos pecados sin que nos moleste. Y no diferenciamos entre lo que huele a podrido y lo que huele bien. Por ejemplo, hay cristianos que ya vienen a la iglesia tal vez por 10 años o más, pero todavía siguen viviendo en unión libre. Y no se sienten mal. ¿Por qué? Porque se acostumbraron a vivir con ese mal olor. Por eso que no les hace nada. Para ellos están bien.
Es como la casa que tiene el perro. Nos acostumbramos a ese olor y no nos hace nada vivir en unión libre. Así como otros se acostumbraron a vivir la vida cristiana sin orar. Hay cristianos que no oran. Si acaso para cuando van a comer dicen gracias a Dios por los alimentos. Pero se acostumbraron a vivir esa vida sin oración. Otros se acostumbraron a no congregarse. Y para ellos es normal. Si voy a la iglesia, bueno, pastor, aquí me tiene, así que apláudame y agradézcame que estoy aquí. Agradézcame que vine, pastor. Se acostumbran. No les interesa, no les hace mal venir o no venir a la iglesia. Otros vienen a la iglesia por años, pero siempre vinieron como espectadores y no como protagonistas. Nunca se sintieron parte de la iglesia y nunca los llevó, nunca fueron motivados a servir, a decir, ¿qué es lo que puedo hacer para el Señor? ¿A qué puedo dedicarle mi tiempo al Señor, en servir al Señor? No. Espectador, voy, me siento, escucho, me voy, vengo, voy, escucho, me voy. Lo mismo siempre. Se acostumbró y no lo ve mal. Otros acostumbrados a ver pornografía y no sentirse mal. Los novios fornican, tienen relaciones sexuales, vienen a la iglesia y están normal. No se sienten mal. ¿Por qué? Porque se han acostumbrado a vivir con el mal olor. Aunque otros tal vez no se den cuenta de tu olor, porque tal vez tú lo tapas y utilizas perfumes exteriores para tapar el verdadero olor que tú tienes. Y utilizas el perfume de la apariencia, utilizas el perfume de la hipocresía, utilizas el perfume del orgullo. Tal vez puedas con ese perfume engañar a los que están alrededor tuyo, tal vez a tu esposa, tal vez a tus hijos. Pero Dios no puede ser engañado. Dios sabe realmente cuál es tu olor. Dios se aproxima a ti y ya con olerte sabe quién tú eres. A Él no te le puedes poner perfumes de apariencia, ni te puedes poner perfume de una careta, ni nada de eso. No le puedes tapar nada a Dios. Él sabe qué perfume tú tienes. Por eso que, ¿cómo solucionamos entonces el problema del mal olor? Estaba escuchando a alguien que dice que se le murió una rata dentro de la casa. Y entonces, claro, después que iba pasando el tiempo, el olor cada vez iba siendo cada vez peor y entraba a la casa y ese olor era terrible hasta que encontraron que había una rata muerta. Y como el Señor le tenía asco a las ratas y todo, dice, no, yo no voy a poner la mano, está un poquito lejos para sacar ese animal y nada de eso, no. Entonces dice, lo único que se le ocurrió fue al hueco donde estaba la rata muerta, allá atrás, dice, le vamos a poner un tape para tapar el hueco. Y pensar que de esa manera se iba a ir el olor de la rata muerta. ¿Cuál es la solución para que no haya más olor a rata muerta? Hay que sacarla. Hay que sacarla. Si no la sacas, vas a ser como ese abuelo que dice que cuando estaba dormido, el nieto vino y le puso en su bigote queso podrido. Se lo untó ahí al bigote. Entonces el abuelo cuando se despierta, uy, qué mal que huele esta habitación. Wow. Voy a salir afuera porque esto huele horrible. Y salía afuera y dice, y acá también huele así igual. ¿Qué está pasando? Me voy a ir a la calle a ver si allá en la calle, acá también huele feo. Y iba a oler así por siempre. ¿Hasta cuándo? Hasta que se lavara el bigote y se quitara ese olor.
Lo mismo hablando espiritualmente, si tú te has sentido identificado con lo que Dios te ha hablado, es hora de que hoy tú no te vayas de aquí sin quitar de ti lo que está causando el mal olor. La solución entonces para dejar de oler mal es quitarnos aquellas cosas que nos hacen oler mal. Es quitarnos el pecado, es quitarnos la falta de oración, es quitarnos la mentira, es quitarnos la idolatría, es quitarnos la avaricia. Necesitamos ser el olor del Evangelio de Jesucristo en esta generación. Amén. Debemos oler a Cristo.